¿Te has preguntado alguna vez por qué, después de un despertar espiritual, lo que antes sentías como tu mayor pasión de pronto parece un objeto ajeno en tus manos? ¿Por qué el pincel que solía ser tu refugio ahora se siente como una herramienta muda? ¿Por qué la música que antes te elevaba de repente no es más que ruido sin alma? ¿O por qué los pasatiempos que antes te definían ahora aparecen como disfraces descoloridos? Carl Gustav Jung, con la precisión de un explorador de las profundidades de la psique, descubrió algo asombroso. El despertar espiritual no revitaliza tus pasatiempos, los disuelve. En sus estudios, observó que casi el 80% de las personas que experimentaron un cambio de conciencia abandonaron en cuestión de meses las mismas actividades que antes les parecían indispensables, no por falta de talento o motivación, sino porque de pronto se dieron cuenta de que esas pasiones eran parques de juegos del ego, un escenario donde se exhibían máscaras del supuesto yo. A este momento lo llamó la muerte del pasatiempo. Ese instante en el que el lienzo permanece intacto, la guitarra produce tonos vacíos y todo lo que antes te definía se reduce a una red de distracciones elaboradas. Tal vez imaginaste que el despertar desataría una explosión de creatividad, pero en cambio arrasó con lo que antes te daba identidad. Quizá ahora miras tus viejas herramientas de expresión y sientes que ya no te pertenecen. Tal vez los colores acumulan polvo en el estante, mientras dentro de ti se extiende un silencio inquietante. Y, sin embargo, Jung encontró en medio de este vacío una revelación. Esta muerte creativa no es fracaso, es renacimiento. La psique se ve obligada a romper las cáscaras del ego para que el yo auténtico, que no necesita máscaras, pueda por fin nacer. Antes de continuar con el video, quiero que escribas una palabra en los comentarios. Renacimiento. Escríbela desde el alma, desde el corazón. Porque cada vez que compartimos esta palabra, nos recordamos que lo que se siente como una pérdida es, en verdad, la preparación para algo mayor que está creciendo dentro de nosotros. El renacimiento no es solo un cambio, es la oportunidad de comenzar de nuevo, auténticamente, sin máscaras, para que la parte más verdadera de ti pueda florecer. Cuando la escribes, no estás simplemente dejando un comentario, estás afirmando que tu vida también lleva el poder de la transformación, que tu ser puede florecer de nuevo con más luz y profundidad. Escribe renacimiento en los comentarios, siente su fuerza, y quédate hasta el final de este video, porque lo que sigue podría cambiar la manera en que ves tu camino interior. Antes del despertar, tus hobbies eran más que simples actividades. Eran los bloques con los que construías tu identidad. Músico, atleta, artista, coleccionista. Cada título era una máscara, un disfraz necesario para presentarte al mundo. Te servían como muletas, sosteniendo a un yo que aún no era consciente de su verdadera naturaleza. Cuando alguien te preguntaba quién eras, tu respuesta no hablaba de conciencia o alma, sino de lo que hacías. Tomabas fotografías, entrenabas, tocabas la guitarra. Tus pasatiempos eran tu identidad, porque el yo más profundo permanecía oculto bajo capas de condicionamiento y necesidad de validación. Jung observó repetidamente cómo se desplegaba este patrón. La gente se describía por lo que producía, no por lo que era. Y esto es precisamente lo que el despertar desmantela. Porque solo a través del colapso de la vieja persona puede emerger la verdad desnuda del ser. La pérdida puede sentirse devastadora. No se trata simplemente de renunciar a un hobby, sino de presenciar la disolución de las raíces de tu identidad.
Por eso esta transición se siente amenazante. No es solo una actividad la que se derrumba, sino el mismo fundamento de lo que creías ser. Sin embargo, Jung lo veía con claridad. Soltar estos impulsos es un paso necesario. Las viejas pasiones estaban alimentadas por lo que él llamaba la motivación del ego, el deseo de reconocimiento, la necesidad de destacar, el impulso de escapar del malestar. Pintabas porque la obra terminada te hacía parecer talentoso. Hacías música porque los aplausos llenaban el vacío. Entrenabas porque tu reflejo en el espejo te daba la ilusión de fuerza. Cada pasión ocultaba, como un mecanismo refinado, la búsqueda desesperada de significado por parte del ego. Y cuando la conciencia se expande, ese combustible se evapora como humo en el aire. Jung describió este fenómeno como una reorientación motivacional, el cambio desde las compulsiones del ego hacia las inspiraciones del alma. Por eso es tan difícil explicar cuando alguien pregunta ¿por qué ya no pintas o entrenas? No hay una respuesta simple, porque la parte de ti que antes ansiaba éxito o reconocimiento se ha disuelto. Lo que antes alimentaba tu hambre de validación ha perdido su poder, como si hubieras despertado de un sueño. Y, sin embargo, esto no es una muerte definitiva, sino una limpieza necesaria. Tras décadas de análisis, Jung reconoció que la vieja motivación tenía que morir porque estaba construida sobre la dependencia. Solo al desprenderte de ella se abre espacio para un impulso verdadero, libre de cadenas, nacido no del miedo, sino de la autenticidad profunda. La fase intermedia, ese desierto donde nada parece tener sentido, es en verdad un lugar de nacimiento. Muchos lo experimentan como vacío, pero Jung lo describió como la antesala de un nuevo tipo de creatividad, una que ya no necesita máscaras ni aplausos. Aún más inquietante fue su siguiente observación. Muchos pasatiempos no eran solo máscaras del ego, sino lo que él llamó gestores de la sombra, estrategias inconscientes para ocultar sentimientos insoportables. La pintura escondía la soledad. La música ahogaba el miedo. El deporte borraba la impotencia. Los juegos reemplazaban la complejidad de las relaciones humanas. En la superficie, todo esto parecía sano y productivo, pero en el fondo era analgesia emocional, mecanismos de escape disfrazados de pasión. Aquí, la verdad de Jung se vuelve más aguda que nunca. El despertar espiritual no solo hace añicos las máscaras del ego, también destruye los refugios donde la sombra se escondía. Cuando un hobby muere, no solo desaparece un rol, sino también el anestésico invisible que antes usabas para sobrevivir. Al principio, esta pérdida duele como una amputación, y, sin embargo, es al mismo tiempo la liberación más radical. Es la oportunidad de verte sin máscaras, de sentir sin vías de escape, de existir sin los antiguos agentes adormecedores. Es el comienzo de un renacimiento en el que la creatividad, si regresa, ya no será un juego del ego ni un escondite de la sombra, sino la voz libre de un alma que por fin se reconoce. ¿Y si descubrieras que tus hobbies nunca fueron lo que pensabas, sino puertas cerradas a tu ser interior? ¿Y si, cuando intentaras retomarlos, no encontraras consuelo ni distracción, sino exactamente aquello que más temías sentir? El concepto de la sombra de Jung, esas heridas, miedos y emociones ocultas que enterramos porque amenazan nuestra autoimagen, explica por qué el despertar espiritual destroza estos mecanismos de escape. Con la conciencia expandida, la sombra deja de esconderse y exige ser vista. Te sientas a pintar y, en lugar de perderte en los colores, se presenta la soledad que evitaste durante años. Tomas la guitarra y,
En lugar de fluir en la música, aparece la tristeza de la que siempre huiste. Jung llamó a este umbral la confrontación con la sombra, el momento en que el despertar te obliga a sentir, sin escape, aquello de lo que tus hobbies siempre te habían protegido. Es un proceso que provoca miedo, porque por primera vez ya no puedes distraerte de tu realidad interior. Lo que se derrumba no son solo actividades de ocio, sino tus estrategias de afrontamiento más esenciales. Las herramientas con las que mantenías a distancia las emociones ya no funcionan, y te quedas desnudo ante el espejo de tu ser. Y sin embargo, esta exposición es necesaria. No puedes sanar mientras sigas huyendo de la mitad de ti mismo. Por eso tus hobbies tuvieron que perder su sentido. Solo así pudo abrirse el espacio en el que por fin enfrentes lo que has reprimido durante tanto tiempo. Al otro lado de esta integración espera una creatividad completamente nueva, nacida no del escape, sino de la totalidad. Jung entendió que esta pérdida, experimentada por muchos como destructiva, forma parte de lo que los místicos llamaron la noche oscura del alma. La tradujo al lenguaje psicológico y la llamó el colapso del sentido. No solo mueren tus hobbies, sino todo el sistema de valores que los sustentaba. Lo que antes te daba dirección, ganar competencias, terminar proyectos, recibir aplausos, de pronto se derrumba porque tu conciencia se ha desplazado a otro nivel. Jung documentó este patrón en culturas, edades y personas diversas. Toda verdadera transformación espiritual pasa inevitablemente por una fase en la que las antiguas fuentes de significado se vuelven inútiles, psicológicamente vacías. Antes del despertar, seguías lo que Jung llamó valores colectivos, reglas invisibles que dictaban qué era valioso, qué debía buscarse, qué supuestamente prometía plenitud. Logros creativos, victorias deportivas, habilidades especiales. Todo parecía un camino hacia la completitud, pero el despertar desenmascara la verdad. Esos valores eran construcciones sociales, no verdades esenciales. Los hobbies apoyados en esos cimientos pierden su peso. Ya no puedes obligarte a interesarte por lo que internamente se siente vacío. Jung llamó a este fenómeno el choque con la falta de sentido. El momento en que lo que antes brillaba, ahora parece hueco porque se construyó sobre supuestos no examinados. Quizá te sorprendes mirando tus pinturas desde la cama, incapaz de sentir el menor impulso. Tu conciencia ha dejado atrás el viejo sistema de valores que les daba vida, pero aún no ha nacido uno nuevo. Jung comparó esta etapa con un invierno psicológico, un tiempo de retiro y descomposición en el que lo viejo muere para que lo nuevo pueda crecer. Los hobbies pertenecen a este sistema moribundo y deben desaparecer antes de que surjan pasiones genuinas. Lo fascinante es que esta lección no es un final, sino una semilla. En el espacio yermo donde tus antiguos intereses se han marchitado, algo nuevo ya está madurando en el silencio, esperando su momento. Aquí reside la fuerza visionaria de Jung. La muerte de los hobbies impulsados por el ego crea espacio para lo que él llamó autoexpresión auténtica, actividades que no sirven al escape ni al reconocimiento, sino que brotan del verdadero yo. Jung trazó una distinción clara entre las actividades de la persona, que sirven a la máscara social, y las del sí mismo, que surgen de la verdad más profunda. Antes del despertar, la mayoría de tus pasatiempos eran, de hecho, trabajo de máscara disfrazado de interés genuino. Pero cuando la persona se derrumba en el despertar, se abre un terreno fértil para otro tipo de creatividad, impulsos que fluyen directamente del alma.
Ya no creas para demostrar algo, sino para expresar lo que eres. Ya no actúas para alcanzar una meta, sino porque la acción misma se convierte en ser. Jung llamó a este proceso individuación, llegar al propio centro, el cambio del debo al soy. Tus hobbies tenían que morir porque servían al debo. Lo que ahora surge pertenece al soy. Por eso, intentar resucitar viejos intereses se siente como vestir ropa que ya no te queda. No porque haya cambiado tu cuerpo, sino porque ha crecido tu conciencia. Jung encontró que la autoexpresión verdadera rara vez se parece a los antiguos hobbies. El atleta ambicioso descubre el silencio de los paseos solitarios en la naturaleza. El músico de escenario se siente atraído por la quietud de la meditación. Estas nuevas actividades no son hobbies en el sentido tradicional. No existen para lograr, rendir o alimentar una identidad, sino como formas de ser, canales a través de los cuales la esencia fluye hacia el mundo. Las llamó actividades de autorrealización, vías de expresión por las que la verdadera naturaleza se revela, pero advirtió insistentemente: este surgimiento no puede apresurarse. El verdadero yo se revela a su propio ritmo. La tarea no es forzar nuevas pasiones, sino permanecer receptivo a lo que está comenzando, en silencio, a tomar forma dentro de ti. Para cruzar este umbral, Jung dio orientaciones concretas. Primero, el duelo de la persona. Acepta que algo real ha muerto. No solo los hobbies, sino la parte de ti que los necesitaba para sentirse completa. Este duelo es sagrado porque honra la profundidad de la transformación. Fingir que lo viejo podría volver significaría negar la oportunidad del renacimiento. La metamorfosis verdadera requiere soltar lo que ya no porta vida. Segundo, Jung enseñó a hacer de la sombra una aliada. En lugar de evitar los sentimientos que tus hobbies adormecían, sugirió construir una relación consciente con ellos. Si pintabas para escapar de la soledad, aprende a mirarla a los ojos. Si tocabas para evitar el miedo, permanece con él sin huir. Porque es precisamente en esta presencia donde la sombra se integra, y en esta integración, el sí mismo encuentra la libertad de florecer sin máscaras. Y si lo que ahora experimentas como un colapso no fuera en realidad una pérdida, sino la señal inequívoca de que tu vida ha entrado en una fase más profunda. Y si la aparente muerte de tus hobbies fuera, en su núcleo, un llamado de tu propia psique a alinearte con una forma de vida más auténtica. Jung descubrió que, cuando dejas de huir de los sentimientos sombríos que antes cubrías con distracciones, ocurre algo sorprendente. Estas emociones reprimidas no te destruyen, se transforman en energía creativa. La soledad se convierte en fuente de profundidad. El miedo se vuelve sensibilidad. La tristeza se transforma en compasión. Es como si aquello que siempre rechazaste llevara en secreto la semilla de una fuerza vital renovada. En este punto, Jung recomendó un tercer y decisivo paso: la experimentación verdadera. El valor de probar cosas que nunca antes consideraste, no para destacar o dominar, sino para sentir qué resuena con el nuevo yo que emerge dentro de ti. Tal vez sea escribir sin intención de publicar, cuidar un jardín sin aplausos, cocinar sin perfección, caminar sin destino o simplemente sentarte en silencio. Para Jung, esta apertura era la esencia de la imaginación activa. Permitir que tu yo más profundo juegue con nuevas formas de expresión sin presión por rendir, sin la máscara del éxito. No se trata de coleccionar nuevos hobbies,
sino de abrir caminos por los cuales tu esencia desea revelarse al mundo. Esta fase de integración requiere paciencia y confianza. Los intereses genuinos solo surgen cuando tu psique está lista para sostenerlos. Forzarlos te devuelve al juego de la persona. Permitirlos te conduce al descubrimiento auténtico del sí mismo. Aquí Jung hizo una distinción crucial: las dos mitades de la vida. La primera mitad se dedica a construir el ego, desarrollar una carrera, ganar estatus, adaptarse a las expectativas sociales, acumular logros que den estabilidad a la identidad. Pero luego llega la segunda mitad, el atardecer de la vida, que exige un cambio radical. Ahora ya no se trata de conquistar el mundo exterior, sino de descender a la profundidad del sentido interior. Jung observó que quienes no realizan esta transición suelen caer en crisis existencial. Intentan seguir jugando los juegos de la mañana con la conciencia del atardecer y fracasan. En este sentido, la muerte de los hobbies puede leerse como un llamado a esta fase más madura del desarrollo humano. En la mañana de la vida, los hobbies cumplen una función vital para el ego. Te entrenan, fortalecen tu confianza, ayudan a construir conexiones sociales y definen tu identidad. Pero en el atardecer de la vida, las actividades deben seguir otra voz. Deben servir al alma. Se transforman en herramientas de autoconocimiento, expresiones de autenticidad, prácticas que crean sentido interior. Por eso los viejos hobbies se sienten sin vida cuando intentas reavivarlos con la conciencia del atardecer. Esto es natural. Lo que antes servía al debo no tiene lugar en el soy. Jung encontró que quienes realizan con éxito esta transición descubren actividades completamente nuevas. En lugar de deportes competitivos, se sienten atraídos por la quietud de la naturaleza. En lugar de reuniones sociales, buscan espacios de contemplación. En lugar de acumular habilidades, se orientan hacia la sabiduría. A menudo este cambio está marcado por crisis: la muerte de un ser querido, la pérdida de un trabajo, retos de salud o incluso un despertar espiritual. Lo que en la superficie parece un desmoronamiento es, en su profundidad, un movimiento hacia una vida más significativa. Jung lo entendió claramente. No pierdes la capacidad de gozo o devoción. Simplemente vas más allá de las formas que pertenecían a una etapa anterior de la vida. Lo que ahora busca desplegarse en ti es un compromiso más profundo, acorde con la madurez de tu conciencia. Por eso la muerte de los hobbies no es señal de enfermedad, sino prueba de que tu desarrollo psicológico avanza de manera sana. Tu alma te llama hacia adentro, a un lugar más integrado y verdadero. El proceso de integración comienza, como enfatizó Jung, con el duelo de la persona. Debes reconocer que algo real ha muerto. No solo actividades externas, sino la versión de ti que las necesitaba para sentirse completa. Este duelo es sagrado porque honra la transformación que tiene lugar en el núcleo de tu ser. Es inútil fingir que el interés antiguo volverá simplemente o forzarte a reavivar patrones obsoletos. La verdadera metamorfosis requiere soltarlo todo antes de que nazca lo nuevo. El segundo paso es hacer de la sombra tu amiga. Donde antes pintabas para escapar de la soledad o tocabas para adormecer el miedo, ahora se te llama a sentarte conscientemente con la soledad y a permanecer presente con el miedo. Jung se dio cuenta de que, cuando dejas de huir de estos sentimientos, se transforman en poder creativo. La soledad revela su profundidad. El miedo se vuelve sensibilidad. La tristeza se transforma en compasión. El tercer paso es la experimentación genuina.
Abrirte a lo inesperado. Puede que descubras que escribir unas líneas, trabajar con la tierra, cocinar sin prisa, caminar sin rumbo o sentarte en silencio son prácticas que resuenan con tu nuevo ser. Jung llamó a esto imaginación activa, la disposición a darle a tu alma espacio para jugar y expresarse sin la compulsión de ser productivo o útil. La gran revelación de Jung es esta. La muerte de los viejos hobbies no es un final, sino un renacimiento psicológico. Lo que emerge de este proceso no es la versión hecha añicos de tu antiguo yo, sino la forma verdadera de lo que siempre fuiste bajo las máscaras. Los hobbies cumplieron su propósito. Te dieron identidad, reconocimiento y vías de escape durante el tiempo que los necesitaste. Pero el despertar significa esto. Ya no necesitas apoyos externos para sentirte completo. Ahora puedes crear, actuar y vivir, ya no desde la carencia, sino desde la abundancia interior. Jung llamó a esto creatividad integrada, la capacidad de animar el mundo desde la autenticidad más profunda, de modo que cada acción se convierta en expresión directa del alma. ¿Y si lo que crees haber perdido no fuera más que el preludio de algo más hondo? ¿Y si el silencio de tu guitarra, los pinceles polvorientos o la aparente muerte de tus hobbies no fueran señales de vacío, sino prueba de que algo nuevo ya está germinando dentro de ti? Jung descubrió que las actividades, cuando regresan después del despertar, vuelven transformadas, ya no como compensación sino como expresión. La pintura puede volver, sí, pero como meditación silenciosa, no como un intento desesperado de obtener aprobación. La música puede regresar, pero no como un escenario para alimentar el ego, sino como una voz que surge del alma. Incluso el movimiento puede resurgir, pero no como un programa de rehabilitación, sino como una celebración del cuerpo, como una danza espontánea con la vida misma. Las personas que atraviesan esta transición suelen volverse más creativas que nunca, pero su creatividad ya no sirve a la imagen, al éxito o a la carencia. Ahora sirve a la vida, a la autenticidad y al amor. Por eso Jung no veía la muerte de los hobbies como una pérdida, sino como un regalo. Te obliga a ver la diferencia fundamental entre hacer para demostrar y hacer para expresar. Una distinción aparentemente sutil que lo cambia todo. Jung documentó este patrón durante décadas como una de las señales más fiables de madurez psicológica. El momento en que una persona deja de depender de actividades externas para sentirse valiosa y, en cambio, empieza a ofrecer un don genuino y auténtico al mundo. Este umbral, por doloroso que sea, es una de las transiciones más significativas que un ser humano puede experimentar. Así que, una vez más, Jung observó que el despertar espiritual no revive tus hobbies, los mata. Y ahora sabes por qué. Estas búsquedas servían a una versión de ti que estaba impulsada por la compulsión, alimentada por el escape de la sombra, y sostenida por máscaras que debían disolverse mediante la expansión de la conciencia. No estás roto simplemente porque ya no puedas obligarte a pintar. No eres perezoso solo porque tu guitarra acumule polvo en la esquina. No estás deprimido simplemente porque tus antiguas pasiones se hayan apagado. Lo que está ocurriendo va más profundo. Estás atravesando un proceso psicológico de desarrollo. Jung lo veía con claridad. La muerte de los hobbies es, en verdad, un nacimiento. La emergencia de un yo auténtico que ya no necesita apoyos externos para sentirse completo. Lo que parece una muerte creativa es, de hecho, preparación creativa. Tu alma tuvo que destruir los hobbies impulsados por el ego
antes de que pudieran surgir, desde lo más hondo de tu ser, formas de expresión genuinas. El vacío que sientes ahora no es la nada eterna, es suelo fértil. Algo nuevo está comenzando a crecer donde antes vivían tus viejos intereses. Jung dedicó su vida a entender y guiar esta transformación porque la reconoció como uno de los movimientos psíquicos más importantes de la existencia humana. No estás perdiendo tu creatividad. Estás ascendiendo a una creatividad más pura, más real, más integrada. La pregunta no es ¿cómo volver a ser lo que fuiste? La verdadera pregunta es ¿qué quiere moverse a través de ti ahora? Cuando ya no dependes de la validación externa para sentirte completo y cuando estás listo para abrazar este cambio, el consejo de Jung es claro. Ten paciencia con el vacío. Honra lo que muere. Confía en el proceso. Algo verdadero busca desplegarse dentro de ti. Y eso solo puede suceder si sueltas lo viejo, que ya no corresponde a tu conciencia despierta. Si este mensaje te habla, compártelo con alguien que lo necesite. A veces, lo más sanador que podemos hacer es hablar al corazón de otra persona. No estás roto. Estás cruzando un umbral. Tu verdadero yo vale cada falsa pasión que alguna vez cultivaste. Jung lo sabía y, quizá, ahora tú también puedas entenderlo. ¿Alguna vez te miraste al espejo y sentiste que el reflejo no tenía nada que ver con quien realmente eres? ¿Has intentado reavivar lo que una vez te hizo vibrar solo para encontrarte ante un vacío inexplicable? Esta es la historia de Javier, un hombre común que, de pronto, cruzó el umbral más inquietante de su vida. La muerte de sus hobbies, una muerte que lo confundió, pero que lo llevó a la lección más profunda que Carl Gustavo Jung describió: el nacimiento del yo auténtico. Javier siempre había sido un hombre apasionado. La música fue su refugio desde joven. Pasaba horas con su guitarra, perdiéndose en acordes que le daban sentido. En reuniones familiares, era el músico que animaba el evento, ganándose aplausos y sonrisas. Entre amigos, mostraba otra faceta, el atleta incansable. Corría maratones, entrenaba con disciplina, y cada medalla en el estante confirmaba que lo hacía bien, que valía. Sus hobbies no eran meros pasatiempos, formaban el centro de su identidad. Pero un día, sin aviso, algo cambió. La guitarra sonó hueca en sus manos. El entrenamiento que antes lo llenaba de energía se volvió una rutina insoportable. Las canciones que escribía ya no lo conmovían. Los kilómetros corridos parecían interminables y cada aplauso se sentía vacío, como si todo lo que lo había definido de repente careciera de sentido. Javier pensó que estaba deprimido. Quizá era cansancio, se dijo, pero por mucho que descansara, la chispa no regresó. El mundo exterior parecía igual. Sin embargo, dentro de él, todo se había oscurecido. Y precisamente en esa oscuridad, donde Javier creyó haberlo perdido todo, lo esencial comenzó a revelarse. Lo que parecía el final de su creatividad era, en verdad, el comienzo de una nueva profundidad. El vacío que lo atormentaba no era castigo, sino transición. El silencio antes de otra melodía, una ya no nacida del ego, sino de su alma. Jung habría dicho: en este momento, la vieja persona se hace añicos para que el verdadero yo pueda por fin hablar. Javier tuvo que aprender a estar quieto, a dar espacio al dolor y a confiar en que el vacío mismo era suelo fértil. Hoy entiende que no perdió nada, solo dejó de definirse a través de roles externos. Su creatividad no ha desaparecido, se ha transformado. Ya no sirve a los aplausos ni a la imagen que una vez construyó de sí mismo, sino que fluye como una expresión honesta
desde su profundidad. Este es el mensaje de Jung. La muerte de tus hobbies no es un final, sino un llamado a vivir auténticamente, libre de máscaras y dependencias, y a tener el valor de reconocerte en tu verdad. Si te encuentras en esta historia, recuerda, no estás roto, estás en camino.